En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor nuestro, por ser vos quien sois, bondad infinita, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Ofrecemos este santo Vía Crucis por todas aquellas personas que no tienen a nadie. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato mandó sacar a Jesús y dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos le gritaban: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dice: pero ¿cómo he de crucificar a vuestro rey? Respondieron los príncipes de los sacerdotes: nosotros no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Reflexión. Jesús acepta la sentencia de muerte. Hubiera podido ir, pero no era él de los que eludían la responsabilidad. No había dejado nunca de decir la verdad. Había defendido al pobre, a la viuda y al huérfano. Optó por hablar cuando todos le aconsejaban prudencia. Fue justo, y eso no le gustó a los que vivían acostumbrados a la hipocresía. Por eso le condenaron a muerte. Las noticias que nos llegan nos hablan de enfermedad, de soledad, de hambre. Los acontecimientos que vivimos de cerca nos dejan desolados por el egoísmo, la debilidad. Todo nos recuerda a aquel que por denunciar con autoridad, con madurez, la injusticia fue condenado a muerte. Señor, que al recordar la condena injusta que sufriste, nos cuidemos de no condenar a los demás. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en... Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él, cargado con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Reflexión. La cruz es colocada sobre los hombros de Jesús, y él debe llevarla. Sabía del dolor, de las enfermedades, de los abismos, de las sombras de la vida. Había acompañado a enfermos, había aliviado el dolor, había sabido ser remanso y ser luz. Sus manos habían sido instrumento de paz, de confianza. Por eso no tuvo miedo de la cruz y supo caminar por el sendero escabroso. Hoy sigue habiendo cruces inventadas, cruces que dan prestigio, cruces que llenan de vanagloria. Hay cruces en este mundo vacío, superficial, que crecen por la competencia,
que se mantienen en una lucha artificial. Hay cruces llenas de sufrimiento, dolor, hambre, enfermedad. Nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas que forman nuestro día a día. Ahora somos nosotros los que tememos haber sido condenados a esa muerte furtiva. Y es Jesús quien quiere acompañar nuestra angustia y ese no saber qué va a ser de nosotros. Señor, concédenos para hacernos dignos de ti, saber aceptar nuestras cruces de cada día con amor. Jesús, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Toma consigo Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Reflexión. Jesús cae, muchos brazos se extienden hacia él, pero ninguno para ayudar. El peso de la injusticia cayó brutalmente sobre aquel que más la había compatido. Todo el dolor, toda la soledad, toda la desventura posible se hizo obstáculo en el camino, pero pensó que había de seguir. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos encontramos con personas que sufren, que caen, abatidas por la soledad, la pobreza. Otros sufrientes, ¿qué haremos nosotros para levantar a Cristo caído en las personas de aquellos que sufren o se encuentran solos, cansados y atemorizados por la inseguridad? Sentimos la tentación de dejarnos llevar por el desánimo o de huir hacia adelante. Tal vez deseamos terminar de una vez, un lugar de seguir luchando. Señor, todo aquel que camina cae, que sepamos levantarnos y ayudemos a los demás a seguir caminando. Jesús, peque, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuarta estación. José encuentra a su madre. Ay, Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Y una espada te atravesará el alma. Reflexión. Jesús encuentra a su madre. Levanta los ojos. Encontró una flor en el camino. Y no era un espejismo. Encontró una luz, un vaso de agua fresca para continuar. Su madre, María, no le había fallado nunca. Su silencio, su esperanza, su serenidad fueron para él
fueron para él. Brisa que el ánimo en el camino, silencio, felicidad extrema y un infinito amor que asume su dolor y nos enseña a ser un estímulo que aliente a seguir el camino. Señor, que nosotros también seamos para quienes nos rodean una presencia de paz y un estímulo de vida. Jesús, pequé, tendrá piedad y misericordia de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cirineo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirené, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara la cruz. Reflexión. El encuentro casual con aquel desconocido fue una fiesta que él agradeció. Un canto sereno que le alivia de los empujones y los insultos, del desgaste que sufría. No le evitó el sufrir, pero le acompañó. Era lo único que supo hacer y el maestro lo agradeció. En nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿somos capaces de regalar un poco de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro amor? El Cirineo quizás no tuvo conciencia de aquel acto. Sin embargo, se volvió signo para todos aquellos que no podemos ni debemos ser curiosos ante el dolor de los demás. Este mundo actual está obligando a muchos a llevar la cruz de otras personas. Nos están obligando a todos a cargar con la cruz del aislamiento y del temor. ¿No será también la oportunidad que Dios pone en nuestro camino para reorientar la vida personal y comunitaria? Señor, que sepamos dar un poco de nuestro tiempo y de nuestro amor a aquellos que lo necesitan. Jesús, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro a Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz, redimiste al mundo. Muchos se horrorizan al verlo. Tan desfigurado estaba su semblante, que no tenía ya aspecto humano. Reflexión. Dio un paso y se puso delante del Maestro. No le importaban los empujones ni lo peligroso de este encuentro. Ella fue allí respondiendo a una llamada de amor. Fue allí porque le ardía una inquietud. Fue allí y nadie la pudo parar. La Verónica supo arriesgar su vida por lo que valía la pena. Sintió el dolor del Maestro y entró voluntariamente con su valentía en su camino. No tuvo en cuenta los razonamientos humanos, los criterios de comportamiento o las modas. Pudo más que nada la fuerza de su corazón, que le pedía salir al encuentro, actuar. ¿Cuántas personas sin nombre limpian el sudor de la enfermedad de muchos rostros? ¿Cuántos son los que se están ocupando de que los rostros de los sin techo encuentren alimento y cobijo? Señor, ayúdanos a ser como la Verónica, cristianos valerosos, para solidarizarnos con los que lloran y sufren. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Séptima estación. Cae el Señor por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuidad que no se emboten vuestros corazones. Estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Reflexión. Jesús vuelve a caer. Todos los que caminamos podemos caer. Nosotros también caemos por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, que todos hemos experimentado de modo especial en nuestra vida. Pero si alguien nos da una mano, podemos volver a levantarnos. Caída y camino son parte de la vida de todo peregrino, que se anima a vivir con compromiso y su fe. Llegan a nuestros móviles noticias de todo tipo. Algunas nos ayudan a mantener encendida la llama de la esperanza y alimentando el ardor de la caridad. Pero también llegan sugerencias irresponsables que esconden y vandalizan las situaciones complicadas y dolorosas por las que toda persona pasa a lo largo de su vida. Miremos a Jesús, que no cede y se levanta de nuevo. Señor, que nos desalentemos frente a los fracasos y caídas, sino
que sepamos levantarnos y sigamos caminando. Jesús, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo. Octava estación. Jesús y puso a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste el mundo. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las extrañas que no se engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces se podrán decir a los montes: caed sobre nosotros, y las colinas: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? Reflexión. Jesús no pide compasión para él. De nada sirve lamentarse por los demás si no hacemos por ellos algo concreto. Cristo no se sometió a los sufrimientos para aparentar o pedir compasión. Cristo aceptó el dolor y lo amó para enseñarnos por la cruz, y el dolor se llega a la vida y ahora no. Y la resurrección. En muchos rincones de nuestra tierra lloran ahora las madres y esposas a las que las miserias y el egoísmo han arrebatado a sus hijos, esposos y seres queridos. Muchas veces tendríamos que valorar la causa de nuestras lágrimas para llegar a comprender que también pueden ser capaces de generar un cambio interior que nos haga diferentes y nos animen a actuar. Señor, que nosotros sepamos asumir una actitud de fe, amor y esperanza frente al sufrimiento. Jesús, pequé, tened piedad de mí y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los nuestros. No nos dejes caer en la tentación. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Apenas levantado y vuelto a caer,
Difícil camino sembrado de altibajos, sin precisiones, sin mapas, sin indicaciones para transitar por él. Ya no se volverá a caer, pues va a culminar su recorrido. La meta que le espera es dolorosa, más cerca de la cruz y de la muerte. En esta nueva caída es fácil reconocer en el sufrimiento de los enfermos la soledad de los mayores, la crisis de los trabajadores. ¿Cuántas veces permanecemos indiferentes frente a las caídas y sufrimientos de los que están a nuestro lado? ¿Y cuántas veces no habremos sido nosotros mismos causa de caídas de otras personas? Recordemos que lo que hacemos al hermano lo estamos haciendo a Dios mismo. Señor, que no seamos causa de tropiezo para los demás, sino una mano amiga que alivie y levante. Jesús, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras, le dan a beber hiel y vinagre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Llegados al lugar llamado Gólgota, le dieron a beber Jesús vino mezclado con miel, pero no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suerte. Reflexión. Le arrancan hasta las vestiduras, les despojan de todo. Su cuerpo herido y desgastado queda expuesto ante la mirada curiosa de todos. Le han dejado sin nada. Le han despojado de las vestiduras, símbolo de su actuar externo, de su relación con el mundo. Ahora, ya libre, siente que todo ha terminado. Jesús calla. No se queja ni se altera. Ha aceptado todo esto por amor. Sigue el dolor, el insulto, la soledad antes del camino hacia el Padre, el camino de la paz. Nosotros, en cambio, a veces aceptamos el dolor con los labios y cuando llega nos asustamos y nos volvemos atrás. Incluso nos quejamos, nos alteramos y ponemos el grito en el cielo. Pero no olvidemos que Jesús nos dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En todo este tiempo corremos el riesgo de que el miedo nos quite la esperanza. Demos a Jesús despojado de todo y dejémonos arropar por Él en estos momentos de vaciamiento. No estamos solos. Señor, cuando el dolor nos toque y nos despoje de nuestro egoísmo y orgullo, que sepamos llenarnos de tu amor. Jesús, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Décima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ha llegado el final. Jesús es clavado en la cruz. A pesar de todo el odio y desprecio, Jesús encuentra palabras de perdón. Su actitud es clara, el abandono en las manos de Dios. Le traspasan las manos y los pies y abren los brazos pidiendo el perdón porque amó. Hay cruces que hoy se siguen clavando por tantos desajustes de la vida. Jesús está clavado en la cruz, sujeto con violencia, con rabia, con ira al dolor del mundo. Una cruz que es ya la condena definitiva que le lleva al final del camino. Pero antes nos ofrece la mejor herencia de amor. Dona lo mejor que tiene, su madre. No hay otro camino. El que ama de verdad sabe perdonar, disculpar. Ese es el camino, nuestro camino. Señor, que tengamos el valor de saber perdonar siempre y a todos. Jesús, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Era ya cerca de la hora sexta cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró. Reflexión. Ya no da más de sí la historia. La vida se acabó para aquel que había hecho tantas vidas felices. Jesús finaliza su misión, muere para salvarnos. Ahora el sufrimiento, el dolor, la muerte se hacen llevaderos porque Cristo los venció. Si su nacimiento y vida cambiaron el mundo, su muerte acaba por revolucionarlo todo. Un nuevo orden se establece en la humanidad. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Desde la cruz llega la gloria. Señor, ayúdanos a comprender que morir no es estar muerto, sino vivir plenamente. Jesús, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a vosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús. Al anochecer, llegó un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, que también era seguidor de Jesús. Fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. Reflexión. Todos han huido menos ella. María había observado, vivido aquella tragedia. No nos resignamos a que todo termine así. Ella sabía de soledad, sabía de la brisa de Dios, sabía de luz sobrenatural y, por eso, en esos momentos estaba esperanzada. En María, junto al dolor y la desesperación, crecía la armonía y la confianza. Decía en su corazón la palabra que le había llamado y que la mantenía vigilante, atenta a los acontecimientos a los que el Padre ya la había acostumbrado. Jesús ha llegado al final sin perder un momento de su misión de profeta, su mirada serena, su paz. Jesús ha bendecido, ha perdonado y se ha despedido. Jesús, reclinado en el regazo de su madre, con ese gesto de piedad, nos hace levantar la mirada hacia el cielo, de donde esperamos un futuro mejor. Señor, que el dolor por quienes amamos nos llegue a comprender y amar a aquellos que están lejos de nosotros. Jesús, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tanta cruz redimiste al mundo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Reflexión. Todo ha terminado para los que han entendido nada. El espectáculo ha llegado a su fin. Jesús no tuvo ni siquiera un sepulcro propio donde reposar. Necesitó de sus amigos para que le prestaran una tumba. Allí fue enterrado, esperando la resurrección, el final de todo camino doloroso. Quedan allí unos pocos amigos, muchos prefirieron desaparecer. Todo se había puesto difícil para ellos, pero se abre paso la aurora de la resurrección. Jesús, como había prometido, no se queda en la tumba vacía, resucitará glorioso, dando así un sentido de esperanza a toda muerte. Esta historia que hemos revivido en el Via Crucis es una historia singular e insólita. Le da un muerto que vive y sigue irradiando su imagen sobre el tejido de la historia humana. Señor, que no tengamos miedo a morir, porque la muerte no es el final, es un paso a la vida, que eres tú. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Estás en el cielo.
peligros como ahora padecemos, por la indiferencia